En esta clase aprenderemos la pronunciación correcta de la letra O en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Como dije, en esta clase vamos a estar viendo la pronunciación correcta de la O en inglés. Pero primero no te olvides de suscribirte al canal y hacer clic abajo en unirse si estás interesado en beneficios adicionales. En una clase anterior aprendimos sobre las vocales en inglés y los sonidos que representan. En esta clase nos centraremos en la letra O. En la clase sobre las vocales en general, ya vimos los 4 sonidos que puede representar la letra O en inglés. En esta clase aprenderemos cuándo se pronuncia de cada una de las 4 formas. Como repaso, estos son los 4 sonidos de la O en inglés. Esta O con una línea arriba representa el sonido O. Es un diptongo. O. Esta A con 2 puntos arriba representa el sonido de la A en español. A. Esta O con un punto arriba representa el sonido O, como la O en español. Y esta E boca abajo representa el famoso sonido schwa, el cual se pronuncia A. Y entonces, ¿cuándo es que se pronuncia la O de cada una de estas formas? Vamos a comenzar con los sonidos cortos, A y O. El sonido A es el sonido más normal de la O en inglés. Se pronuncia de esta forma cuando viene sola en una sílaba acentuada. Sola quiere decir que es la única vocal en la palabra o la única vocal en la sílaba. Por ejemplo, on. On. Es una palabra muy usada, on. Pero como es la única vocal en la palabra, se pronuncia A. On. Igual en job. Job. Es la única vocal en la palabra y por eso se pronuncia A. Job. En la palabra context. Context. No es la única vocal en la palabra, pero es la única vocal en la sílaba acentuada. En esta palabra context, la primera sílaba es la acentuada, y como es la sílaba que contiene la O, por eso la O se pronuncia A. Context. Igual en la palabra optic. Optic. La primera sílaba, la que contiene la O, es la acentuada, y como la O es la única vocal en esta sílaba, se pronuncia A. Optic. La única excepción a esta regla es cuando la O viene antes de L, R, W o Y. En estos casos, la O se pronuncia O como en español, como en story, story, window, window, oyster, oyster, control, control. Vemos que en estas palabras la O viene antes de L, R, W o Y y en cada caso se pronuncia O. Pero a veces sigue pronunciándose A cuando viene antes de doble L o doble R, como en follow, follow y sorry, sorry. Estos son los sonidos cortos normales de la O en inglés. Pero como ya hemos aprendido en otras clases, cada vocal tiene 1 o 2 sonidos largos en inglés. Este es el sonido largo de la O. O. Es un diptongo. O. Muy importante que la pronuncien correctamente como diptongo. O y no como la O en español. O. Es O. Ahora, acuérdense de la rima que aprendimos para saber cuándo se pronuncian las vocales de forma larga en inglés. When 2 vowels go walking, the first does the talking. O en español, cuando 2 vocales van caminando, la primera va hablando. Lo que esto significa para la O
es que cuando viene pegada con A o E, o cuando viene separada de A, E u O por una sola consonante en una sílaba acentuada, entonces se pronuncia O. Larga. O. Por ejemplo, boat, boat, toe, toe. En estas palabras viene pegada con la A y la E. Y en los dos casos se pronuncia O y la segunda vocal queda muda. Las dos vocales van caminando y la primera, la O, es la que va hablando. La A y la E quedan mudas. Boat, toe. Ahora, fíjense, no es bot y to, como en español, sino boat, toe, o. También tenemos rotate, rotate, alone, alone, motor, motor. Aquí la O viene separada de la A, la E y la O, y en los tres casos se pronuncia O. Pero cuando viene separada de la otra vocal de esta manera, la otra vocal no queda muda excepto por la E al final de la palabra. Si la E viene al final de la palabra, siempre queda muda. Rotate, alone, motor. No es rotate, alone y motor. No, rotate, alone, motor, O. La O también se pronuncia larga, O, normalmente cuando viene al final de la palabra. No siempre, pero en la mayoría de las palabras donde la O viene al final, se pronuncia O. Como en palabras como go, go, also, also, hero, hero. No es go, also y hero. No. Go, also, hero. Es muy importante que practiquen pronunciándola correctamente y no como se pronuncia en español. Ahora, la O tiene un sonido más, el famoso schwa. Este sonido es A. No es A como la A, como su primer sonido corto, sino A. Y como la mayoría de las vocales, cuando la O viene sola en una sílaba no acentuada, entonces normalmente se pronuncia de esta manera, A. Por ejemplo, bacon, bacon, carrot, carrot. En estas dos palabras, la O viene sola en la sílaba no acentuada. En los dos casos, la primera es la sílaba acentuada y la O viene en la segunda sílaba y por eso se pronuncia A. Bacon, carrot. También tenemos opposite, opposite y obnoxious, obnoxious. En esta primera palabra tenemos dos O's. La primera se pronuncia A, como la A en español, porque viene sola en la sílaba acentuada, opposite. Pero la segunda viene sola en la sílaba no acentuada y por eso se pronuncia A. Opposite, opposite. No son iguales las dos. A, opposite, opposite. Igual en la palabra obnoxious. Tenemos dos O's. La primera es la que se pronuncia como el schwa. A, porque no es acentuada esta primera sílaba. La sílaba acentuada es la segunda y por eso la O en la primera se pronuncia A. Pero la O en la segunda se pronuncia A porque sí viene en la sílaba acentuada, sola en la sílaba acentuada y por eso se pronuncia A. Por eso tenemos A. No son iguales. Obnoxious, obnoxious, obnoxious. De hecho, la letra O también puede representar otros sonidos,
pero solo cuando viene en combinaciones especiales, las cuales vamos a ver en otra clase. Y entonces, como repaso, estos son los 4 sonidos de la letra O en inglés. Se pronuncia A como la A en español cuando viene sola en una sílaba acentuada, como en job y context. Se pronuncia O como la O en español cuando viene antes de L, R, W o Y, como en story y window. Pero si se trata de doble L o doble R, se sigue pronunciando A, como en follow y sorry. Se pronuncia de forma larga O cuando viene pegada con A o E, o cuando viene separada de A, E u O por una sola consonante en una sílaba acentuada, como en boat, alone y motor. Y hay que recordar que la E al final de la palabra siempre es muda. La O también normalmente se pronuncia O cuando viene al final de la palabra, como en go y also. Y el último sonido de la O es el schwa, a. Así se pronuncia cuando viene sola en una sílaba no acentuada, como en bacon y opposite. Y esa es nuestra clase de hoy. Quiero expresar mi agradecimiento a todos mis colaboradores. Muchas gracias por todo. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.